Ser hater es la postura más idiota que pueda adoptar el ser humano moderno, o bien el ser humano en este mundo virtual, porque primero hay que entender una cosa: el hater es ese usuario que se la pasa visitando distintos tipos de contenidos que no les gustan, dejando un insulto o un agravio, y acá hay que diferenciar los conceptos. No existe lo que la gente considera como crítica destructiva o crítica constructiva. La crítica siempre es constructiva. Lo que la gente interpreta por crítica destructiva es más bien un agravio, un insulto o una desvalorización. La crítica siempre es constructiva, porque por ejemplo un usuario te puede decir: no me gusta la vestimenta, no me gusta la música, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo baila, no me gusta cómo se mueve, no me gusta cómo se ve, lo que sea, pero el usuario te está dejando saber qué es lo que no le gusta, porque el creador, si así lo considera, puede mejorarlo. Pero cuando alguien va y dice esto es una mierda, no está diciendo nada, básicamente está proyectando lo que ese usuario es, o lo que ese usuario siente que es, pero que no encuentra otra manera de exteriorizarlo. Pero ¿por qué digo que ser hater hoy en día es una postura extremadamente idiota? Y es por lo siguiente. Independientemente de que si te afectan o no los haters, que dado el caso mío a mí literalmente me dan exactamente lo mismo, pero hay que entender una cosa: el hater elige qué contenido mirar. Entonces, imagínense que es una persona que elige qué contenido mirar, que es un contenido que no le gusta, pero que elige verlo para insultarlo. Y esto es el equivalente, como para que se entienda el punto. Vamos a poner un ejemplo. A vos no te gusta la pizza con anchoas, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Llamás a la pizzería y le decís: quiero que me manden una caja de pizza con anchoas. Entonces, a vos no te gusta la pizza con anchoas. Cuando te llega la pizza, lo que haces es abrir la caja y mirar la pizza y decís: esta pizza es una mierda, tiene anchoas y la anchoa me parece una mierda. Entonces llamás a la pizzería y le decís: tu pizzería me parece una porquería porque la pizza es una mierda. Pero hermano, la pediste vos, o sea, vos pediste la pizza, o sea, vos pediste ese producto para criticarlo. Vos sos el que elige ese producto para insultarlo. Lo mismo pasa en el mundo virtual. Sos vos la persona que está decidiendo entrar a consumir el contenido, ya sea un video, un directo o lo que sea. No tiene absolutamente ningún sentido. Lo analice como lo analice un ser humano, prácticamente o puede ser algún tipo de trastorno o básicamente es idiotez. Lo que estás diciendo no tiene mucho sentido, es más, suena hasta un poco contradictorio y en su mayor medida estigmatizante, porque que una persona consuma hierba no necesariamente quiere decir que se va a volver un hippie comunista de izquierda. Más bien la cuestión hay que analizarla desde otro lado. Cuando una persona consume hierba o decide consumir hierba, la realidad es que... Acá un segundo que me están llamando. Lamento la interrupción, es que a veces llaman en momentos que no son adecuados. Como estaba diciendo, me parece que tenés un poco confundido los conceptos. Te invito a que pongas en el buscador de YouTube Crecer Mental hippie y te va a salir un video explicando en qué consiste el hippismo, a ver si queda un poquito más claro. Acá tenemos un claro ejemplo de egocentrismo en la humanidad, porque claramente este usuario cree que las personas son idiotas y que por verme a mí van a salir corriendo a comprar y a consumir hierba, cuando claramente eso no ocurre. Las personas que se topan con este perfil lo que reciben es educación, y en el caso de que ellos decidan consumir hierba porque así lo desean, porque tienen su finalidad o por lo que ellos consideren, lo que van a recibir en este perfil es educación sobre cómo tener un consumo más consciente, más responsable y sobre cómo atacar ciertos riesgos en el caso de que se excedan o tengan un consumo problemático. Presten atención a una cosa: de lo que este usuario acusa a los demás de que son idiotas y que por verme a mí van a recibir un impulso y van a salir corriendo a consumir hierba, es lo que esta persona está haciendo. Es decir, esta persona juzga el contenido sin haberlo visto. Recibió un impulso por haber visto un video y en base a eso se elaboró una imagen de lo que se lleva a cabo en este proyecto. Entonces, tengan mucho cuidado que cuando ustedes señalan a los demás, lo que están haciendo es proyectar sus propias miserias. Esta persona cree que todos los demás son idiotas, porque todos los demás van a salir corriendo sin pensar a hacer algo por haberme visto a mí, pero lo que esta persona hizo fue comentar sin pensar, sin analizar el contenido, después de haber visto un video mío. Cuando ustedes señalan a los demás, lo que están haciendo siempre es proyectar. Así que tengan cuidado y acá lo pueden volver a comprobar.
Este tipo de comentarios tiene una razón de ser y parte desde el ego desmedido de una persona que por alguna extraña razón se cree superior a los demás, que por alguna extraña razón cree que son todos idiotas menos él y que a las personas no se les puede educar ni brindar información, que automáticamente van a salir corriendo como animalitos a hacer eso que prácticamente es perjudicial para la salud. Parte de una premisa que es incorrecta y que es que educar es hacer apología, cuando claramente si uno revisa lo que significa la palabra apología en el diccionario, se dará cuenta que acá se hace todo lo contrario, acá se brinda información, acá se educa sobre un tema que es prácticamente un problema en la mayoría de los países y que ningún gobierno puede o quiere solucionar. Eso depende cómo uno esté viendo el mundo. Partiendo del primer punto, que es completamente falso, en donde cita: "Dejá de militar pelotudeces". Y ciertamente, si nos remitimos a la definición de la palabra militar como verbo, significa concurrir con alguna cosa, razón o circunstancia particular que apoye cierta pretensión o determinado proyecto. Y como todos saben, o quienes visitan este perfil, acá solamente se brinda educación sobre un tema que es crucial para nuestro país, y no solamente para nuestro, sino para muchos, que es el consumo desmedido, el consumo problemático, no solamente de sustancias, sino de otras cuestiones en particular, que también generan un consumo problemático y la destrucción no solamente del individuo, sino que de muchas familias e inclusive comunidades. Hay personas que por alguna extraña razón se niegan a ver lo que dice la evidencia, y en este perfil no hablamos temas de opinión, sino lo que dice la evidencia, tanto anecdótica como científica al respecto. Y en el video que se llama, que lo pueden ver en el canal de YouTube que está enlazado a este perfil, o poniendo en el buscador de YouTube "Querosén Mental, políticos a favor en contra de la hierba, parte 2, pueden ver los estudios citados en la descripción de ese video, donde muestra que la educación sobre el consumo de sustancias hizo que el consumo problemático de sustancias en los países en donde fue implementado disminuyera. Acá hay una realidad: es cierto que consumir sustancias no es algo beneficioso para la salud, pero de todos modos las personas lo van a hacer. Entonces, cuando se implementa la educación sobre consumo responsable, es una manera de prevenir el consumo problemático. De hecho, ya hay evidencia que prueba cómo la educación sobre el consumo de sustancias o determinadas cuestiones en particular, como puede ser la pornografía, las apuestas o ese tipo de cuestiones que pueden generar un comportamiento adictivo, hacen que el consumo problemático disminuya. Hay cierto sector social que por alguna extraña razón cree que por educar a las personas van a salir corriendo urgente, como si fueran animalitos, a comprar drogas y drogarse todo el día, como si, por ejemplo, dar educación sobre criminalística va a hacer que las personas que están estudiando esa carrera salgan a matar gente o salgan a cometer crímenes. No tiene el mínimo sentido. Esto no es apología, esto es educación. Cualquier persona que considere que esto es apología desconoce completamente la definición de la palabra. Con respecto al segundo punto, también está mal, porque esto no es rastas. Lo que se considera rasta es a la persona que tiene como filosofía de vida el rastafarismo, es decir, rasta es un rastafari. Este estilo de cabello no se llaman rastas, aunque erróneamente se las considera rastas. El nombre de este tipo de cabellos es dreadlocks. Rasta es la persona que tiene como filosofía de vida el rastafarismo, así que el segundo punto también es completamente incorrecto. De todos modos, no le veo sentido a por qué me debería cortar el pelo, qué suma o qué resta en cuanto a este tipo de ideas o debates. Si querés conocer un poco más acerca del rastafarismo, estás invitado al canal de YouTube que está enlazado a este perfil, o poner en el buscador de YouTube "Querosén Mental Rastafaris" y te va a salir un video explicándolo un poquito más detallado. Y como tercer punto, también está equivocado, porque no existe manera de medir cuando alguien tiene más o menos cultura, porque de hecho existen distintos tipos de culturas, y no solamente culturas principales, sino también existen híbridos, y existen millones de tipos de cultura. Por ende, las personas tienen cultura, no tienen mucha o poca, porque las culturas son diferentes. Por ende, decir que alguien tiene mucha o poca cultura es algo que no tiene el mínimo sentido, porque no hay manera de medirlo, simplemente hay cultura y punto. Hay personas que tienen culturas o puntos en sus propias culturas que son muy diferentes a los nuestros, pero quizás tienen algunos que están en común con nosotros. Por ende, no existe manera de medir cuando hay mucha o poca cultura. La gente tiene culturas y punto.
Hermano, no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de comentar. De hecho, coincido al 100% con lo que decís. Nosotros los que consumimos hierba no somos seres especiales. No nos creemos ni más inteligentes, ni más sabios, ni más despiertos que nadie. De hecho, ahora vos me lo venís a confirmar. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si nosotros los que consumimos hierba no somos seres especiales, no somos personas privilegiadas, no somos ni más inteligentes, ni más sabios, ni más despiertos que nadie. Si nosotros por consumir hierba somos personas completamente normales, entonces ¿por qué hay tantas personas a las que les molesta que nosotros consumamos hierba? ¿Por qué hay tantas personas a las que les jode qué es lo que decidimos hacer en nuestra intimidad? En este caso, consumir una sustancia que tiene un récord histórico de 0 muertes al año. Es decir, desde que se descubrió la hierba, jamás nadie se murió por consumir hierba. Mi pregunta va por ese lado. A nosotros, a los que nos gusta la hierba, solamente queremos poder cultivar y consumir nuestra hierba sin que se meta ni nos joda nadie. Es decir, sin que te metas vos, ni el vecino, ni el Estado, ni nadie. Podríamos considerar un error el hecho de basar la educación en la fe y la confianza y no más bien en los datos y en la información con la que se cuenta. De hecho, un dato puede ser poco preciso quizás debido a que la metodología fue inexacta, pero eso no quiere decir que el dato sea falso o que no sirva, sino más bien hay que analizar ese estudio en general, ese dato y esa metodología para ver cuáles son las variables que hay que ajustar para tener una conclusión más precisa o un estudio y un dato más exacto. Como segunda instancia, al registro de las 0 muertes por el consumo de hierba no es que lo digo yo, de hecho lo dice la misma DEA en uno de sus informes, que ustedes pueden pasar por el canal de YouTube que está enlazado a este perfil, o pueden poner en el buscador de YouTube Crecer Mental Sobredosis y les va a salir un video con toda la evidencia. De hecho, la DEA es una institución que siempre se posicionó fuertemente en contra de todas las sustancias y de la hierba también. De hecho, la DEA es una de las principales causas por la cual la hierba es ilegal a nivel mundial. De hecho, a pesar de que hay miles de estudios que le dan un visto bueno a la hierba desde el lado terapéutico y medicinal, la DEA confirma de que no existe ni un uso recreativo ni medicinal posible para la hierba y es que, por eso mismo, la recategorización es algo que no va a suceder por el momento. Entonces, ¿qué es lo que dice la DEA al respecto? Dice que a pesar de que existen tantos miles de años de descubrimiento de la planta, no existe ni un solo registro ni una fuente confiable que pueda adjudicarle una muerte directamente por el consumo de hierba. Y de hecho no es solamente la DEA, existe otro organismo que también concluye lo mismo y es el NIDA, que es el Instituto Nacional sobre el Abuso de Sustancias. Pero no solamente eso. El informe desclasificado de la DEA afirma que para tener una sobredosis de hierba, algo que concluyeron que es prácticamente imposible por las condiciones que se necesitan, afirman que para llegar a tener una sobredosis de hierba, el consumidor en un lapso de 30 minutos tiene que consumir aproximadamente lo que ellos utilizaron para medirlo fueron los riquitillos hechos por el NIDA, que son hechos a modo de investigación y pesan aproximadamente 0.8 gramos. Lo que estimó la DEA es que para que un ser humano tenga una sobredosis por el consumo de hierba, tiene que consumir entre 20.000 y 40.000 porros en un lapso de 30 minutos aproximadamente. Y cuando hablamos de esos porros son de 0.8 gramos aproximadamente. Por ende es prácticamente imposible consumir esa cantidad. Lo que dice la DEA es que claramente no existe la manera de tener una sobredosis de hierba. Y no es que lo diga yo, te guste o no, son los datos. Quieras o no, son los datos que inclusive hasta la misma DEA, que está fuertemente en contra de la hierba, lo dice. De hecho, en ese informe desclasificado utilizaron un medicamento de venta libre y muy común para hacer una comparativa. Para entender si lo que comentaste es un error, un prejuicio o ignorancia, hay que partir por el principio. ¿Y qué es lo que puede ser considerado un objeto? En grandes palabras, es una cosa material e inanimada que puede ser percibida por los sentidos. Entonces, vamos a lo que es el pan. Básicamente es una cosa inanimada porque es parte de la materia que puede ser percibida por los sentidos, como por ejemplo se puede oler, tocar y saborear. Entonces, partiendo desde ese punto ya cumple un requisito para ser considerado un objeto.
Pero no solamente eso, también es considerado un producto físico que se utiliza para el intercambio comercial, es decir, es un producto que se puede comprar y vender, que se utiliza para transacciones comerciales. Entonces también cumple otro rol fundamental, que es el comportamiento, que puede ser utilizado para la compra-venta, para transacciones económicas, sino también para alimentar a un ser humano. Entonces, desde ese lado también puede ser considerado un objeto, ya que es un producto de intercambio. Después existe otro tipo de análisis que es más filosófico, social y cultural. Por ejemplo, que es la identidad que pueda llegar a tener ese pan. Por ejemplo, la historia, el tipo de receta y todo lo que tenga culturalmente de fondo. Que puede ser, por ejemplo, la receta, no sé, del pan francés, del pan árabe, de algún tipo de pan originado en Latinoamérica, en alguna región, pero eso ya es otro tipo de análisis. Por ende, para que un objeto pueda ser considerado un objeto, tiene que contar de esas tres cosas. Como primera instancia, el estado. Como segunda instancia, el comportamiento y la identidad. En este caso, el pan tiene todas esas características. Entonces podríamos decir que el pan sí es un objeto. Entonces podríamos determinar que lo tuyo ya no es un error, en el caso de que no conozcas tu propio lenguaje. Ya estamos hablando de un prejuicio, porque fuiste directamente a señalar con un adjetivo calificativo.